La carrera que confirma una lucha por el campeonato de pilotos. Norris demostró que puede derrotar a Verstappen y de qué manera. Además, McLaren en general dejó muy en claro que ese MSL38 es por mucho el mejor auto de la parrilla actualmente. El objetivo de la organización es quedarse con ambos títulos este año. Y en esta parte final cumplieron con todo lo que debían hacer en Singapur. Un primer gran paso, pero faltan todavía 6 carreras, en las que deberán tener resultados perfectos. Fue una competencia muy peleada en la parrilla media, en donde una cuarta zona de DRS no fue suficiente. Vamos al resumen del Gran Premio de Singapur. La estrategia iba a tener un peso muy importante. Los overcut o los undercut serían las armas principales para ganar posiciones, porque como sabemos en competencia es muy complicado concretar los sobrepasos. Esto por las características del circuito, por lo tanto la administración de neumáticos iba a ser clave en esta parte inicial. El primer stint iba a ser determinante para el potencial alcance de los diferentes corredores. En la parrilla teníamos casi todos con neumáticos de compuesto medio, excepto Hamilton y Ricciardo, que habían montado blandas. Por otro lado, Magnussen, Stroll, Bottas y Zhou tenían compuestos duros, los demás estaban con gomas amarillas. Después de la vuelta de formación, todo estaba a punto de iniciar, una arrancada muy importante. Se apagaron las luces y vimos una salida limpia sin incidentes en la primera curva. No vimos cambios en la parte delantera en cuanto al orden. Lando Norris defendió perfectamente su primer puesto en contra de Verstappen, que llegó a ser un poco vulnerable ante Hamilton, pero el neerlandés también supo mantenerse por delante del británico. En la zona media, Sergio Pérez y Franco Colapinto fueron los corredores que ganaron más puestos en la salida. El argentino era noveno y el mexicano décimo. Ganaron 4 y 3 lugares respectivamente. Vuelta número 3 y Hamilton comenzó a sufrir un poco con el ritmo de carrera. No era tan competitivo con ese compuesto blando. Verstappen y Norris comenzaron a escaparse del pelotón. George Russell, su compañero que estaba justamente detrás, pedía que Lewis incrementara la intensidad, porque estaban perdiendo cualquier tipo de oportunidad de contender por algo más que solamente el tercer puesto. De hecho, el joven piloto británico tenía mejor ritmo gracias a sus neumáticos de compuesto medio. Llegamos a la vuelta 6. Lando Norris ya estaba con una diferencia de 1.6 segundos en contra de Max, que se mantenía a esa distancia. No llegó a tener oportunidad de activar el DRS en ningún giro, porque el piloto de McLaren hizo todo perfecto en esa primera parte de la competencia. Verstappen ya estaba a 5 segundos de Hamilton, y parecía que esto estaba haciendo muy complicada la posibilidad de que el multicampeón pudiera apretar al neerlandés. En la zona media, Hülkenberg estaba haciendo una gran carrera. El alemán tenía su Haas en la 6ª posición, lo que era algo impresionante en ese primer stint. Colapinto y Pérez se mantenían noveno y décimo en esa primera parte de la carrera. A pesar de la cercanía que llegaban a tener los corredores, era muy difícil llegar a concretar un ataque más directo. Llegamos al giro número 10. La distancia ya era amplia en la punta, con un Norris que estaba a 5 segundos del actual campeón del mundo. Se estaba alejando con bastante claridad. El piloto de McLaren estaba ejecutando una carrera muy fuerte, consiguiendo récords de vuelta en donde Verstappen no estaba logrando mantener un ritmo competitivo. Ese MSL38 se estaba alejando cada vez más. Aquí es donde ya comenzamos a ver una lucha intensa en la zona media, específicamente por la 9ª plaza. Esto era entre Sergio Pérez y Franco Colapinto. El Williams se mantenía por delante a pesar del ataque con DRS del mexicano. Vuelta 13 y al final de este giro Sainz entraba a los boxes tratando de ejecutar el undercut en contra de Yuki Tsunoda. Ellos estaban en el duelo por la 11ª posición en ese momento. El español estaba sufriendo detrás del japonés sin poder adelantarlo. Ferrari decidió intentar ganar la posición desde los boxes, llegar a conseguir algunos puestos con la detención anticipada. Esto era arriesgado, pero no había otra manera de poder llegar a colarse por delante. Vuelta número 16. Acá llegamos a ver que las condiciones de la pista estaban siendo complicadas. El adelantamiento era muy difícil como se preveía, a pesar de que estaban las 4 zonas de DRS.
No habíamos visto hasta ese momento sobrepasos en la pista. Llegar a intentarlo era sumamente arriesgado. Esto a pesar de que muchos pilotos estaban a menos de un segundo. Llegaban a tener ataques directos, pero no lograban conseguirlo. Una vuelta después, Hamilton entró a los boxes para el cambio de neumáticos. Entraba antes que los demás en la cima porque sus compuestos blandos ya no permitían competir demasiado. El británico montó gomas duras. Giro 21 y Norris estaba haciendo una carrera perfecta. Para este momento ya tenía una diferencia abismal de 15.8 segundos en contra del RB20. Esto le permitía una administración de competencia mucho más cómoda, teniendo una gran gestión de neumáticos, dándole la libertad de esperar la parada en boxes de Max para luego responder y así no ser vulnerable al undercut. En un circuito donde hay muchas posibilidades de que aparezca el safety car, es muy importante no entrar antes que otros pilotos cercanos, para no arriesgarse a perder puestos por el auto de seguridad, si es que llegaba a aparecer, obviamente. En la vuelta 24 los pilotos no tenían muchas opciones de tener duelos en el asfalto. Cuando tienen igualdad de condiciones en neumáticos de compuesto y desgaste es extremadamente complicado ganar posiciones. Colapinto y Pérez ya no estaban en duelo directo con Franco quedando por delante, además siendo más veloz que el mexicano. El argentino tenía mejor ritmo, eran octavo y noveno, ganaron una posición con el ingreso a los pits de Hamilton unos giros antes. Llegamos a la vuelta 27, Lewis Hamilton empezó a sufrir con su monoplaza. Los neumáticos de compuesto duro no le entregaron buenas oportunidades al británico, teniendo dificultades para mantenerse en la pista. Era un reto para ganar puestos a pesar de tener neumáticos más frescos que sus rivales. En este mismo giro llamaron a los boxes a Russell, que ya estaba luchando por el último escalón del podio en contra de Oscar Piastri. Una vuelta después, Sergio Pérez también ingresó a los pits para ejecutar el undercut en contra de algunos pilotos de la zona media, incluido Colapinto. Giro 30 y en este momento Verstappen entraba a los pits. El neerlandés estaba sufriendo ya bastante con los neumáticos. No lograron estirar más ese ingreso, que lograba incomodar al McLaren que estaba por delante. Era lo único que evitaba que Norris también ingresara. Y justamente un giro después, Lando era llamado respondiendo al cambio de Max, para no arriesgarse en absoluto en darle oportunidades a su rival, porque en juego estaba el liderato, cualquier cosa podía llegar a suceder, pero en condiciones normales la realidad es que la ventaja era tan amplia que luego de la detención, el británico tenía una parada gratis con esa amplia ventaja que estaba manejando. Hasta ese momento McLaren estaba ejecutando todo a la perfección. Vuelta 37, los pilotos que más habían estirado el primer stint eran Leclerc y Piastri, aunque en esta vuelta el monegasco era llamado al cambio de gomas colocando duras, pensando ya en la remontada, porque iba a bajar bastantes posiciones. La detención fue rápida, 2.2 segundos, dándole buenas oportunidades al SF24, aunque necesitaba apretar su ritmo desde el comienzo. Llegamos a la vuelta 39, el último corredor que no había hecho el cambio era Piastri, como ya te había mencionado. Era hasta esta vuelta que el australiano ingresaba. Después de su ingreso salió quinto, y con esa estrategia era obligado a tener una lucha con Hamilton por la cuarta plaza. El objetivo final era ir por Russell y el tercer puesto, un reto importante en un trazado así de complejo. No habíamos visto demasiados adelantamientos y Piastri debía de hacerlo en contra de dos Mercedes. En la vuelta 41, Piastri conseguía el sobrepaso en contra de Hamilton, con un adelantamiento con mucha habilidad por el exterior, una maniobra arriesgada que lo dejaba por delante, y con la intención de ir por un puesto de podio. El compañero de Lewis quedaba por delante y tenía el ritmo para poder hacerlo. Esto era gracias a que tenía los neumáticos mucho más frescos. No podía bajar el ritmo en ningún momento. Giro 44 y el piloto de McLaren ya estaba muy cerca de George Russell, con menos de un segundo entre ellos. Iba a ser complejo, aunque no imposible, porque ya lo había logrado en contra del otro Mercedes. Era un duelo interesante con el W15 que estaba cayendo en rendimiento. Había una lucha importante, y fue un giro después cuando Oscar ejecutaba el sobrepaso, una calca de lo que había hecho justamente contra Hamilton, ahora haciéndolo en contra de George, ganando la tercera posición con mucha autoridad. Maniobras arriesgadas pero llenas de talento puro, estirando la frenada.
En esta vuelta, la 47, en la zona media había una pelea por la novena plaza. Era muy difícil adelantar a un Nico Hülkenberg que estaba haciendo una carrera perfecta, ganando puntos importantes con su Haas. Se estaba defendiendo de Sergio Pérez y el RB20. Detrás de ellos se encontraba Franco Colapinto, que también pretendía sumar un punto, aunque con ese tren de DRS era muy complicado ejecutar adelantamientos. Se estaban estancando detrás del alemán. Vuelta 50 y comenzó una lucha entre Leclerc y Hamilton por la quinta posición, en donde Charles ya tenía el DRS. Se estaba acercando con mucha eficiencia en contra del Mercedes, que estaba sufriendo ya con los neumáticos. Tuvo mucho que ver la estrategia que eligió el británico, que comenzó con gomas blandas. Tuvo que entrar mucho antes que sus rivales a los boxes. Por eso el SF24 mantenía la ventaja en esa lucha. Fue justamente en la segunda zona de DRS, en la curva número 7, en donde el monegasco se colocaba por delante, ganando la partida a Lewis y con libertad de ir por Russell. Llegamos al giro 55, el más veloz de la pista en ese momento era Leclerc, que estaba acercándose con mucha velocidad a Russell. Para ese momento ya estaba a una distancia de 11 segundos de Hamilton, lo que reflejaba la diferencia de rendimiento que había. El SF24 estaba a solamente 3.4 segundos del número 63 de la parrilla. Para ese momento seguía la pelea entre Hülkenberg y Pérez, pero a pesar de que el mexicano tenía DRS y estaba a solamente 4 décimas, simplemente no podía avanzar y Colapinto se estaba acercando a ellos dos. Vuelta 58 y Leclerc ya estaba a menos de un segundo de George. Con ese ritmo parecía que el Ferrari tenía toda la posibilidad de superar al W15, aunque no había nada garantizado en un circuito donde ganar posiciones es extremadamente complicado. Mientras tanto, en la cima, hablando del líder de la competencia, Lando Norris tenía una ventaja aplastante. Hablamos de 25 segundos en contra de Verstappen, que se pensaba que iba a sufrir en contra de Piastri, pero el neerlandés gestionó perfectamente su ritmo y la distancia con el pelotón. El campeón actual estaba a 17 segundos del otro McLaren. Vuelta 62. El ritmo de Pérez y Colapinto bajó de manera importante, por lo que se alejaron el uno del otro. Checo estaba a 3 segundos ya de Hülkenberg, después de haber estado en rango de DRS, y atacar en repetidas ocasiones al alemán. Colapinto ya estaba a 1.6 segundos del mexicano. En este giro también estaba dándose el duelo intenso de Leclerc contra Russell. La balanza parecía estar del lado del monoplaza escarlata, aunque el británico supo defenderse a la perfección del auto italiano. Tenía la desventaja del DRS en contra, aunque supo compensarlo con una mejor tracción. Esto le daba la ventaja en la salida de las curvas, por lo que siempre mantuvo a raya al monegasco. Vuelta 62, último giro. Todas las posiciones se quedaron igual, con un resultado que daba muchas alegrías a McLaren, empezando por la victoria de Lando Norris, que conseguía recortar la distancia en el campeonato de pilotos. Al mismo tiempo, con ese doblete en el podio incrementaban también su ventaja en constructores. Fue un fin de semana redondo para los MSL38. El equipo papaya es ahora la organización más fuerte de la Fórmula 1, y con diferencia. Verstappen fue capaz de hacer un control de daños en los puntos, aunque hay preocupación en Red Bull, porque su rival está ejecutando todo perfectamente, recortando unidades carrera a carrera. Esto deja al británico como firme contendiente, dependiendo únicamente de él por el momento. El orden final en este caso fue Norris, Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Hülkenberg y Pérez, todos en la zona de puntos. Colapinto se quedó en la 11ª posición a 1.6 segundos del RB20. Quedan 6 carreras por delante en este calendario, pero ¿qué es lo que necesita Lando Norris para poder llegar a consagrarse campeón mundial? Te lo mostraré a continuación, pero primero debemos de ver el panorama en el campeonato de constructores y de pilotos para que puedas llegar a colocarte en contexto. Esta es la tabla de constructores, en donde vemos cómo incrementaron su diferencia en contra de los Red Bull. Ese doblete en el podio los está impulsando rápidamente a afianzar este título. Y por el otro lado, esta es la tabla en cuanto a pilotos. En este momento existe una diferencia de 52 puntos, así que te voy a enseñar qué es lo que necesita el británico para poder llegar a ser contendiente en la última carrera. Primero que nada, y lo más importante, y sonará como una obviedad, pero es que ya no puede llegar a tener ningún tipo de error. No sumar puntos en alguna de las 6 competencias que quedan sentenciaría absolutamente el campeonato a favor de Verstappen.
En este momento hay una diferencia de 52 puntos en la tabla de pilotos. Esta es una diferencia que se puede llegar a reducir. La respuesta es sí, pero no será nada sencillo. Hablamos de que en cada una de las competencias deberá de terminar con una diferencia de 9 puntos en contra de Verstappen al finalizar cada fin de semana. Ya sea formato sprint o no, debe de sumar esas 9 unidades. Sumando 9 puntos en cada una de las 6 competencias da como resultado 54 unidades. Esto lo posicionaría como primer puesto en esa tabla. Traducido en resultados, ¿qué es lo que debe de conseguir Lando? Su margen de error es mínimo. Solamente le sirven victorias y segundos puestos, y que además Verstappen quede por debajo de él, ya sea en la tercera o cuarta posición. Si llega a quedar primero sin vuelta rápida son 25 puntos. La tercera posición otorga 15 puntos, por lo tanto serían 10 de diferencia positiva para Norris, que es prácticamente lo que necesita fin de semana a fin de semana. Oscar Piastri podría llegar a jugar un papel determinante en este cierre de campaña, porque si se coloca en medio en todo lo que queda del año, podría llegar a darle el campeonato a su compañero de equipo. Ahora, si Norris queda segundo, tendría que llevarse sí o sí la vuelta rápida. Eso le daría 19 puntos en la carrera. Y Verstappen terminar quinto, que solamente le otorgarían 10, por lo tanto el balance serían los 9 que necesita en cada fin de semana. Esto que estoy comentándote es lo mínimo que necesita Norris para llegar a colocarse por delante del neerlandés. Por supuesto que existe la posibilidad de que los Red Bull vivan otro mal fin de semana y el recorte sea mucho más amplio por parte de Norris, aunque eso ya sería especular demasiado, por eso me refiero a lo mínimo que necesita y que estaría en sus manos, porque ahora tiene el monoplaza más fuerte. En caso de que Verstappen termine segundo puesto en todas las carreras que quedan y Norris primero, ese resultado le otorgaría el campeonato al piloto número 1 de la parrilla, porque la diferencia de unidades no sería la suficiente. Los fines de semana sprint también serán una variable importante, porque es donde el mismo británico podría llegar a restar ciertos puntos que den más oportunidades para Abu Dhabi, compensar un poco lo que no podría llegar a ganar tal vez en alguna competencia en donde el neerlandés vuelva a quedar segundo. En este tipo de carreras sprint recordemos que los 8 primeros son los que se llevan unidades. El primer puesto 8, el segundo 7, el tercero 6 y así sucesivamente hasta el octavo puesto. Ahí podría llegar a ganar entre 1 o 2 puntos dependiendo del rendimiento que lleguen a tener. Pero también deberá de tener mucho cuidado porque si incrementa su ventaja Verstappen, eso podría llegar a sentenciarlo todo. Como te comento, Norris ya no tiene rango de error. Un abandono prácticamente daría por sentado que Verstappen es campeón en 2024. Tampoco puede llegar a tener una mala clasificación porque no le sirve otro resultado que no sea la victoria o el segundo puesto, como te acabo de explicar. No será sencillo porque en gran parte también depende del rendimiento que llega a tener el RB20. Que quede tercero o segundo ya dependerá también en gran parte de la estrategia de McLaren, incluyendo a Piastri en la ecuación. Ese es el panorama actual en el campeonato, la proyección en cuanto a la definición por el título de pilotos. Pero ¿qué es lo que tú piensas? ¿Crees que pueda llegar a cumplirse esto o es demasiado difícil? ¿Lando será capaz de exprimir al máximo su monoplaza sin cometer errores? ¿O Verstappen se llevará el cuarto campeonato? Déjame leer tu punto de vista en la parte de los comentarios, como siempre los voy a estar leyendo a todos. Yo te agradezco por haber visto el video hasta el final. Recuerda suscribirte si te gustan este tipo de resúmenes, déjame tu like para saber que te gusta nuestro trabajo. Eso nos ayuda bastante a ser compartidos dentro de la plataforma para incrementar la comunidad. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.